Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Pescajac, bienvenido. Matías Sosat, bienvenidos. Priscila Minotti, bienvenida. Bueno, vamos a hacer un... Santiago, bienvenido. Vamos a hacer un vivo. Bueno, con una bióloga que se llama Andrea Tombari. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es doctorada en la misma institución, ictióloga, y tiene un doctorado en otolitos en pejerreyes en Argentina, pero en este momento está estudiando otra especie que nos interesa muchísimo porque estamos en temporada, que es el bagre de mar. Andrea Tombari fue docente en la carrera de biología de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesora adjunta investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Ella se encuentra en el presente, como les decía, investigando sobre el bagre marino, esta especie cuyo nombre científico es Genidens barbus, y también es especialista en acuaponia. Vamos a ver si nos vinculamos con ella, si ya está aquí Andrea, le vamos a... Y ahí va a ingresar y vamos a tener esta charla sobre una especie tan interesante. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Wilmar? Muy bien, muy contento de que estés aquí charlando con nosotros. Creo que establecer estos puentes entre biólogos y gente que estudia los peces y nosotros que los pescamos, pero que también tenemos que aprender a quererlos y a cuidarlos, es cada vez más necesario. Los pescadores del siglo XXI tenemos que cambiar nuestra cabeza, no podemos seguir multiplicando la población exponencialmente y manteniendo prácticas del siglo XX, porque nos vamos a quedar sin nada. Entonces, como cada vez somos más en los mismos ámbitos, porque no hay nuevos ríos ni nuevos mares y muchas veces no hay nuevos peces, tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos y ahí este tipo de contactos para ver en qué podemos ayudar nosotros, nuestra pequeña cuota parte, aportando a los estudios de ustedes, y cómo nos enriquecemos con los conocimientos que nos brindan ustedes para entender por qué debemos preservar algunas especies o preservarlas por lo menos en algún momento crítico como en el de la reproducción. Así que es un placer tenerte acá, Andrea. Bueno, muchas gracias. Sobre todo la posibilidad de que nos permitas divulgar y tratar de llegar a más gente y establecer más contactos con los pescadores, porque son los que tienen en realidad la relación directa con el agua, con lo que pescan, y nosotros dependemos mucho de esa información, que estamos quizás un poquito más alejados. Bueno, vamos a conocerte un poquito a vos y a tu tarea. En estos momentos, ¿en dónde estás haciendo esta charla vos? ¿En qué lugar? Estoy en Viedma, Río Negro. Viedma, bien. Territorio de bagre de mar también, así como nuestro río de la Plata. Así es, sí. Convengamos que la extensión la distribución del bagre de mar es bastante amplia, así que nos abarca unos cuantos. Bueno, Andrea, ¿querés contarnos un poco acerca de este estudio en donde estás involucrada vos, pero también especialistas de otros países, de otras latitudes de nuestro país, pero también del exterior, ¿no? Creo que lo particular que tiene este estudio, que se fue gestando de a poco, ¿no? En Brasil fueron los primeros que empezaron a trabajar, justamente porque es donde mayor explotación tiene el bagre para consumo. Luego fue Uruguay, en Buenos Aires, Argentina. Quien más está trabajando en el tema es Esteban Avigliano, y es con quien estableció los contactos con Brasil y con gente de Uruguay, y me sumó para poder seguir el bagre hacia la zona sur, ¿sí? Todo lo que es Patagonia. Lo llamativo del bagre es que hay trabajos que dicen que va desde Río de Janeiro hasta el sur de Chile, pero son trabajos muy pequeños y eran difíciles de encontrar. Incluso en el Río Negro, cuando lo encontramos por primera vez nosotros, no estaba en ningún artículo científico figuraba registrado el bagre, hasta que empecé a buscar y encontré un trabajo del año 36 donde ya se lo nombraba, obviamente con otro nombre que tenía en ese momento, pero la especie en el año 36 ya estaba en el Río Negro. Pasa que nadie la estudió hasta el momento. Bueno, justamente por eso y por todos los estudios que hay en otros lugares, nos pareció interesante esto, y después, bueno, nos sumamos con Esteban y estamos trabajando de manera
en conjunto con pescadores, con investigadores de otros países, para tener resultados en conjunto de esta distribución. Perfecto. ¿Quién centraliza toda esa información? ¿Cómo se administra todos esos datos que van recabando los distintos científicos? Principalmente quien está, por lo menos con nosotros, quien está centralizando eso es Esteban Aviliano, y el río Paraná y el río Uruguay, y él tenía una distribución, incluso su tesis fue con parte de su tesis con el bagre marino, pero en ese momento tenían información que llegaba solo hasta Bahía San Martín. Por eso era lo llevo cuando encontramos el bagre acá. Vos sabés que se entrecorta cuando das la información más precisa y que más nos interesa, se nos entrecorta un poquito. Esta maldita internet hay que rezar por cada vivo que hacemos. Pero bueno, yo creo que en el transcurso de la charla vamos a volver sobre algunos temas. Hay muchas preguntas, los pescadores somos parte del problema de la depredación, los pescadores de caña, digo, los deportivos, somos parte del problema de la depredación. Realmente... Pero puede ser parte de la solución. Esa es mi idea. Yo trato de no presionar especies que están en momentos críticos, como el de la reproducción. Nosotros en este momento lo tenemos como protagonista aquí en el Río de la Plata y en toda la zona sur del delta, digamos. Lo tenemos ahí, Villa Paranacito, lo tenemos en el Guazú. Pero bueno, sobre todo los porteños y a la Martín García, a los pozones de Barca Grande, toda una amplia zona ahí del Delta Norte. Justamente los canales de las vías navegables, los grandes barcos son los pozones que eligen preferentemente estos bagres, que tenemos que pescar con plomadas muy pesadas, como de 500 gramos a veces, para que se puedan retener allí debajo. Y lamentablemente se ve esta triste escena del regreso con cajones llenos de peces muertos, y eso tienen que empezar a hacer mala palabra para nosotros. No digo volverse un talibán y no comer un pescado. Somos omnívoros, nos alimentamos de peces, de fruta, de ave, de mamíferos, pero de ahí a través de 50, 60 pescados para frizar, para regalar al vecino, al amigo, me parece que hay excesos que no debemos cometer. Más o menos está cuantificado qué porcentaje del daño de la predación humana corresponde a la pesca deportiva, cuánto a la comercial. ¿Se ha podido establecer algo de eso? Se empezaron a hacer algunos estudios haciendo encuestas. Incluso en nuestra universidad hay un grupo de investigación que trabaja mucho en la parte social y ha empezado a hacer encuestas en lo que es Bahía San Blas, acá en Viedma, en la desembocadura del Río Negro, que es el balneario El Cóndor. Han hecho algunos estudios, pero cuando uno trabaja con encuestas es muy difícil saber cuánto de eso es cierto, ¿sí? Porque el encuestado en general responde lo que sabe que el encuestador quiere escuchar. Entonces, en realidad es un trabajo muy a largo plazo, donde uno tiene que establecer una confianza con los pescadores y el contacto directo empieza a obtener la verdadera información. Pero cifras precisas. En un momento se escribe que decía que la presión de pesca por pescadores artesanales llegaba a límites a veces por encima de los, pesca deportiva por encima de lo que es pesca artesanal, porque por lo menos el pescador artesanal generalmente viene con una tradición familiar de cuidar ese producto, que es lo que le permite sobrevivir. En cambio, el pescador deportivo va a algún lugar, tira su caña, saca todo lo que tiene ganas de sacar o lo que le permite la pesca y se va desde ese lugar y no tiene ningún problema, ¿sí? Hablo desde lo que se ve desde afuera. Hay que ver una balanza porque nosotros la vemos totalmente al revés, ¿eh? Nosotros vemos que el pescador deportivo, sobre todo en lo que está ocurriendo en el litoral, con el tema sábalo, sí, está haciendo una depredación extrema en un momento de sequía histórica como fue la del Paraná este año, donde los pescadores deportivos estaban guardados por pandemia. Ellos tenían el plato de sopa con poquita agua y los fideitos en el medio y le pegaron como loco al sábalo, en un momento tan crítico como la falta de agua. Fue realmente muy triste. Disculpa, no sé si me expresé mal. Lo que digo es que justamente el deportivo está por encima en cuanto a la presión de pesca que el artesanal. Bueno, son estos cortes. Hay un artículo, sí. Me hacen... Ok. Pero de todos modos,
me parece bien que llamemos a la reflexión a todos, a deportivos y comerciales, que el recurso es finito. Voy a ir a preguntas puntuales, antes de pasar a algunos amigos que tenemos, porque vos me ves por acá más o menos, ¿no? Ahí abajo va pasando gente que va haciendo preguntas, y te dejaron algunas preguntas, ¿eh? Así que vamos a ver. ¿Cuánto vive el Bagre de Mar y qué portes máximos puede llegar a alcanzar? El Bagre de Mar vive más o menos entre 30 y 36. La longevidad máxima que se encontró fue de 36 años. Eso tiene, más que hablar de la edad por separado, te lo tendría que relacionar con su ciclo de vida, que es muy particular para ser un pez. Es bastante parecido a los donde necesitan muchos años para alcanzar la madurez sexual, entre 7 y 8 años para alcanzar la madurez sexual. Recién a partir de ahí se empiezan a reproducir. Y el otro inconveniente que tienen es que hacen cuidado de la cría, a diferencia de la mayoría de las especies de peces, ¿sí? Hacen incubación bucal de esos huevos. Y es el macho el que hace la incubación bucal. Entonces gasta mucha energía en ese cuidado. Y con respecto a los portes que llegan a alcanzar, la madurez sexual generalmente está asociada a los 40-45 centímetros de longitud total del pez, y hay algunos ejemplares que llegan a 70, en algunos casos han registrado de 1 metro o más de común. Y el problema es que justamente predan sobre todas las tallas. Y nosotros el problema que tenemos acá en el Río Negro es que encontramos, algunas veces difundo las fotos, encontramos que los bagres, como entran en tanta cantidad y no los quieren, entonces los pescan y los dejan tirados. Y eso, bueno, más allá de la presión sobre el pez, es un peligro para cualquiera que ande caminando por la costa y pueda pisar alguna de las espinas. A ver, se me está entrecortando cortó, la ¿no? comunicación. Ahí, sí, me pareció. Se cortó, sí. No pude interactuar con vos porque verdaderamente te veía congelada. Y ahora lo mismo, te sigo viendo. Qué complejo que es esto. Pero bueno, realmente quería... Sí. Sí, por favor, dale, resumímelo, así queda claro, si es que esto vuelve a andar bien algún día. Longevidad entre 30 y 36 años, longevidad máxima. Tasas máximas pueden superar el metro, no es lo más común. Alcanzar la madurez sexual les lleva entre 7 y 8 años, y las tasas en las que alcanza la madurez sexual es a partir de los 40-45 centímetros. ¿Ahí sí llegué o también se cortó? A ver, ahí también se me cortó. A ver, vamos a esperarte que esto se acomode un poquito. Te voy a mandar una pregunta justamente de un colega periodista, pescador deportivo, que tiene un programa en Mar del Plata llamado Videopesca, se llama Paco García. Y bueno, ellos tienen un tema ahí con una pregunta que él te quiere hacer sobre el tamaño del bagre de mar. Hola, Wilmar, querido amigo, soy Paco García del programa Videopesca de Mar del Plata. Bueno, ante todo saludar a Andrea, felicitar por su participación aquí en este contacto, y de paso aprovecho, obviamente, para preguntarle. Vos sabés que nosotros con amigos de Zárate, Osvaldo Santamaría, siempre hemos visitado el lugar frente al Río de la Plata, o en el Río de la Plata puntualmente, ¿no? Haciendo la pesca del bagre de mar, siempre pasado a la fecha del Día de la Madre, en el mes de octubre, ya cerrando el mes, con buenos resultados. Grandes capturas, cantidad de ejemplares adultos. Pero claro, nosotros vivimos aquí en la costa atlántica, en la ciudad de Mar del Plata, y la llegada del bagre de mar siempre se anuncia en Mar Chiquita con las primeras capturas, allí en La Boca. Tendríamos que hablar del mes de finales de noviembre, diciembre, y luego aquí en Mar del Plata, diciembre, enero, siempre han sido buenos momentos para esa pesca. Pero en las últimas temporadas estamos viendo la presencia de bagre chico, mucho bagre chico, y puntualmente en este momento te puedo asegurar que hay una invasión de bagres que son del tamaño de una cuarta más o menos. Estamos hablando de ejemplares que no llegan a los 300 gramos.
pero mucho, mucho. Una presencia, la verdad que no ha sido muy frecuente para los que vivimos en estas latitudes y llevamos desde hace mucho tiempo la actividad. Así que bueno, esa es la consulta puntual para Andrea y bueno, nuevamente agradeciendo este contacto, ¿no? Fuerte abrazo. Bueno, Andrea, ¿por qué tanto bagre chiquitito? ¿Cómo? ¿Por qué tanto bagre chiquitos? Mira, yo la respuesta no te la puedo dar, o sea, las cosas no son tan lineales. Nosotros lo que estamos, y el comportamiento en el bagre es muy diferente en cada sector, ¿sí? Lo que venimos estudiando es que la alimentación en Brasil es diferente, las etapas en las que llega el bagre y se acerca a los cuerpos de agua dulce para reproducirse, las épocas en las que se acerca, es diferente a lo que pasa en Buenos Aires, es diferente a lo que pasa en Patagonia. Entonces, en el bagre, justamente por esa gran distribución que tiene muchas adaptaciones. Entonces, no podemos dar respuestas, y aparte porque no hay muchos estudios, sinceramente. Entonces, acá, por ejemplo, el primer año que nosotros empezamos a trabajar, para la mayoría de la gente era una invasión de bagre, odiaba el bagre, tiraban los bagres en la costa por cualquier lado, y había mucho, como decía recién, había mucho bagre chico. Al año siguiente eso ya no pasó, y este año todavía casi no entra el bagre acá en el Río Negro. Son muy pocos los que han pescado bagres hasta el momento, pero a esta altura generalmente teníamos mucha cantidad de bagre. Entonces no es muy periódico, ni tampoco es periódico el número de ejemplares. Evidentemente se deben haber dado condiciones climatológicas, condiciones de buena alimentación para que hayan podido crecer esos juveniles y que hayan sobrevivido tantos. Debe haber habido muy buena alimentación en su momento para que hayan podido sobrevivir tantos. El tema es que los adultos todavía no están llegando. Entonces, claro, estos juveniles no pertenecen a la camada de este año, porque recién se estarían reproduciendo para fines del año que viene. De este año. Entiendo. Te quería hacer una pregunta. Vos dijiste que el macho incuba bucalmente las huevas hasta que se produce el nacimiento, por lo cual deduzco que no tiene un alto índice reproductivo, no puede ser como la carpa que pone miles de huevos, dado que después los tiene que tener en la boca y se convierten en pececitos, debe tener un porcentaje mucho menor. Aproximadamente, ¿cuánto desove puede cargar en su boca ese macho? Y contame dónde se producen esos desoves y dónde larga ese macho esos huevitos ya convertidos en alevinos cuando nacen. Bien, el número acá en Patagonia nosotros no lo pudimos determinar porque hasta el momento no encontramos sí encontramos que todos los que ingresan al Río Negro son machos, no hay una sola hembra. Hemos encontrado alguna hembra en la boca, en el estuario, pero los que ingresan al Río Negro son todos machos. Evidentemente están siguiendo el comportamiento reproductivo y encontramos machos de todas tallas, con lo cual también estamos empezando a pensar que los machos adultos estén enseñando a los más chicos ese comportamiento reproductivo de ascender río arriba. Pero nos falta mucha infraestructura, nos falta mucho tiempo todavía como para seguir trabajando con el bagre. Pero estudios que sí están hechos en Brasil, obviamente, como vos bien decís, si hay un cuidado de la cría, el número de huevos es mucho menor. Estamos hablando de, no sé, 20 huevos, no podría precisarte el número, porque también es variable, y además, vos me preguntaste en qué lugar. Generalmente se acercan a los estuarios en épocas reproductivas. Es donde las hembras más o menos noviembre y diciembre se reproducen, los machos cargan los huevos una vez que están fecundados e ingresan al estuario y se quedan en el estuario, pueden estar entre 1 o 2 meses incubando, y después cuando eclosionan estos huevos, entonces recién ahí quedan en el estuario. Hay bibliografía que dice que esas larvitas quedan en el estuario hasta que alcanzan una talla que les permite ir ya a mar adentro. Nosotros acá en el Río Negro no hemos encontrado tallas muy pequeñas de bagre marino, encontramos de 20 centímetros en adelante, entonces esa parte es como que el bagre marino en general tiene muchos agujeros de información.
porque durante el año tampoco hay información de dónde está. O sea, fuera de la época reproductiva no sabemos dónde está el bagre. Aquí uno de los que nos está mirando, Mollino18, dice, siempre entraba de noviembre hasta abril en Río Negro, ahora se ve cada tanto, Andrea, nos pone. Se ve que, bueno, esto que vos decías, esta merma que antes motivaba tanta presencia, un desprecio de la especie, ahora la van a extrañar un poquito, ¿no? Por el momento parece que sí. Los años anteriores, en general, en septiembre no entraba. Brasil sí entra en septiembre. Acá no entraba a partir de los primeros días de octubre. Después entró, me acuerdo que uno fue mediados de octubre. Y el año pasado creo que entró a principios de noviembre. Y este año es muy poco lo que hay, los registros que hay. No se ve. De hecho, yo armé más o menos una red de pescadores entre Bahía San Blas y Playa Unión. Y todavía ninguno de ellos me ha llamado para avisarme. Tenemos contacto directo y algunos me han escrito en el Facebook que pescan, pero si hay 5 bagres fue mucho. O hay gente que ha encontrado bagres tirados en la costa. Otro señor, Chelo Rubino, nos pregunta si por la presión de pesca se hizo algún análisis de la disminución de portes. Al respecto te quería contar, por ejemplo, que los sábalos, que antiguamente o por ley se deberían pescar en 42 centímetros, obviamente por esta depredación de la que te hablaba antes, pese a estudios de biólogos que avalan que las poblaciones de sábalo están bien, realmente no están bien. Nosotros somos observadores primarios del recurso, como vos bien dijiste, y vemos una disminución espantosa de todo, y además vemos un descontrol absoluto, motivado también por un sistema de desarticulación de todos los medios de control en Santa Fe y Entre Ríos, que son dos provincias exportadoras fuertes, de exportación de sábalo de río, y vemos que ese sábalo ahora, según estudios que nos han referido Norberto Oldani, Claudio Baigún y demás, está reproduciendo en 28 centímetros. ¿Acaso como una especie de mecanismo de defensa al no llegar a los portes tan grandes? Bueno, los más chiquitos están tomando la posta. ¿Hay algo de esto? Vos no hablaste antes de que los machos le enseñaban a otros machos comportamientos. No sé, quizá puede haber algo similar con el bagre. En el bagre nosotros lo que estamos viendo es que las tazas, los portes más grandes se encuentran al norte. ¿Sí? Nosotros con Esteban, que te nombré antes, tratamos de tener muestras de la misma talla para poder luego comparar. ¿Sí? Para poder comparar tenemos que tener tallas semejantes. Con los resultados, porque él trabaja principalmente en la química que se aloja en el otolito. Entonces, justamente con eso pudo determinar que los bagres que tenemos acá en Patagonia son poblaciones diferentes a las que hay en el norte. Entonces, nuestras tallas siempre son más chicas que las que hay de Buenos Aires para arriba. Es muy raro encontrar un animal que supere los 50 centímetros acá. ¿Sí? Hay, pero es muy poquito. Te mandé hace unos días una foto de un bagre logrado en Gualeguaychú, que era un importante ejemplar de uno de 8 o 10 kilos por lo pronto. Sí, pero acá hay solo. Sí, los tamaños son muy distintos. Yo tenía... Aparece de forma esporádica, sí. Sí. Yo los tenía por Tachisurus barbos. Yo no sé si le van cambiando el nombre a los bagres, yo me estoy desactualizando con las clasificaciones científicas. Ha pasado con la tararira. Todo el mundo todavía sigue creyendo que es Oplia malabaricus. Ahí los estudios de Ross y demás le han puesto tararira argentinensis, ¿no? Opleas argentinensis. Digo, por ahí nos quedamos con nombres en la mente que fueron puestos hace mucho tiempo. Vos que estudiaste pejerrey, ¿el odonteste sigue siendo bonaerensis o cambió también? Sí. No. En un momento fue Basilictis bonariensis y después pasó a odontestes. Y hoy los Basilictis quedaron solo del lado de Chile y todos los odontestes los tenemos acá en Argentina. Argentina y Uruguay, ¿no? Compartido. Salvo bonariensis, que en realidad fue sembrado en todo el mundo. Perfecto, sí. Japoneses mediante que nos han traído ese know-how. Sí, los japoneses se han llevado pejerreyes o odontestes bonariensis, lo han cultivado allá, y los que trajeron son mucho más bonitos que los que se fueron. Realmente no sé qué manipulación han hecho, pero han traído unos ejemplares muy lindos. Sí, yo trabajo en un portal japonés que se llama Dos Miradas, es un portal argentino-japonés. Hizo una nota extensa sobre el tema de la estación hidrobiológica de Chascomús. Y bueno, durante un tiempo se había perdido ese contacto, ese vínculo tan estrecho que hubo con los japoneses, y cuando se retomó a principios
al retorno de la democracia, en el 83, 84, como símbolo de hermandad, se volvieron a traer alevinos de Japón a Buenos Aires, se sembraron en la laguna de Chascomús. Así que pareció un gesto lindo. Tenemos un colega tuyo, Claudio Baigún, que ha dado unas preguntas para vos. Él también está estudiando el bagre de mar, él también quiere mucho esta especie. Y bueno, te la voy a ir cortando la pregunta porque es larguero el hombre. Entonces vamos a ir respondiendo de a poquito, porque si te tiro todo junto nos vamos a perder todos en el camino. Atenta. Bueno, sí, sobre todo yo que no tengo memoria. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Tanto tiempo, soy Claudio Baigún. Bueno, quería aprovechar esta magnífica iniciativa que tiene Wilmar de dialogar con los biólogos para hacerte, digamos, 3 preguntas sobre el tema del bagre marino. La primera es, ¿cuál es tu percepción sobre el estado de conservación de la especie, teniendo en cuenta que el OICN la considera actualmente en su lista roja como especie vulnerable? Sabemos que es una especie de amplia distribución, bastante estudiada en Brasil, pero bueno, acá en la Argentina, digamos, ¿qué impresión te da respecto a su estado de conservación? Vamos a parar ahí. ¿Empiezo por esa? Empezamos por esa. Dale. Creo que el gran problema que tiene el bagre marino es el desconocimiento que tenemos sobre él. Entonces, considero que sí está bien la situación en la que está en cuanto a su conservación, pero en Brasil, donde podría decirse que, no sé si suficientes, pero sí tiene buena cantidad de estudios. Nosotros no podemos decir lo mismo, y en cuanto al nivel de depredación, que tampoco está registrado, a mí me llegan fotos de lo que es la pesca en Paraná, lo que nombrabas vos, ¿no? En el río Paraná o en el río Uruguay, donde ves freezers de esos cuadraditos peticitos tapados de bagre. Esteban me ha mandado este tipo de fotos, pero cajas y cajas de bagre, y sacan bagres, llenan de bagres, y yo sinceramente me pregunto si realmente los comen, si los consumen, y si es necesario esa explotación. No hay ningún estudio, por lo menos que yo tenga hasta ahora, que se sepa, por lo menos conocer el estado de conservación del bagre. Ya el hecho de su biología reproductiva tan compleja hace que sí sea una especie a cuidar, por la cantidad de años que le lleva a alcanzar la madurez sexual y por todo lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Ese cuidado de la cría y las pocas cantidades de descendientes que puede dejar en cada camada. Entonces ya desde ese punto pondría una alerta. Nosotros en Río Negro además tenemos otro inconveniente, no tenemos reglamentación para nuestra costa en cuanto a pesca. Sí la tiene Buenos Aires. Más allá de hablar si se controla o no se controla, no lo tenemos. Entonces creo que es un buen momento para juntarnos con pescadores y empezar a trazar o empezar a elaborar estas líneas y ponernos de acuerdo en esta pregunta, por ejemplo, de Claudio, de el estado de conservación y cómo manejar la especie. Sí, yo apelo a que justamente esto que te decía antes, a que el pescador del siglo XXI forme una conciencia nueva, que no venga mamá justicia o papá Estado a decirme cuál es el límite, cuándo tengo que pescar, cuándo no. Yo tengo que saber que la especie, como pescador, porque amo la naturaleza y porque voy a divertirme a un ámbito que sufre, y básicamente sufre por nuestra actividad, entonces tengo que yo autorregularme. No necesito que venga alguien a decirme cuánto es la cuota, aunque la ley diga una cosa, sabemos que las leyes quedan desactualizadas, que en un país como el nuestro hasta hay presiones para que leyes no salgan. La llevamos a cualquier terreno, no solamente la pesca deportiva, no sé, las etiquetas de los alimentos, recién por presión de las azucareras, hace poco no se pone o se pasa a 14 comisiones para que nunca salga Es decir, hay maneras de que las leyes queden obsoletas o sean virtualmente inútiles. Tenemos que ser autoconscientes nosotros de que hacemos un daño. Pero bueno, no me quiero desviar del amigo Baigún, al que lo tengo acá en gatera para la segunda pregunta. La otra pregunta tiene que ver con cuál es el río o la cuenca más austral que vos conocés donde el Genidens barbus se lo detecta ingresando al río, ¿sí? Seguramente con propósitos reproductivos, o tal vez no sé. O sea, cuán al sur avanza esta especie e ingresa en los ríos. Y respecto también a los aspectos de la distribución geográfica de los bagres marinos, te quería preguntar
también si vos sabés qué especie de bagre marino, si es Planifrons o Machacoy, la que llega hasta la boca del Río Grande, allá en Tierra del Fuego. Sé que se lo ha encontrado, que lo han pescado, pero nadie me ha podido decir cuál de estas especies es. Seguramente que Barbus no. Bueno, eso es todo, te mando un abrazo y nos veremos en algún taller o congreso. Tal vez. Seguramente. Chao. Bueno, con respecto a la distribución, donde entra al río precisamente, nosotros sabemos sí que entra al Río Negro. En el río Chubut no tenemos todavía ninguna prueba de que ingrese, o sea, sí sabemos que pasa cerca, pero no ingresa al río. Sí hay registros en bibliografía en Santa Cruz, ingresa a uno de los ríos, y después hay registros de un trabajo de Brasil en el que figura que el bagre pasa por el estrecho de Magallanes y llega hasta el sur de Chile. Hace poco también me avisaron que habían encontrado, como dice Baigún, el bagre marino en Ushuaia, pero también está esta duda en lo que él plantea, si es Planifron o es Genides barbus. Bueno, no sabemos, porque nosotros hasta ahora material tenemos hasta Playa Unión, que con el que estamos trabajando. No pudimos, lo que está en Ría Gallegos, no tenemos el material. Eso es parte de una publicación donde figura que ingresa a esa ría. Y hay lo único que dice es que dentro del muestreo que hicieron encontraron un número de bagres muy pequeño. Pero si la actividad es reproductiva o no, no se sabe. Incluso acá en el Río Negro tampoco sabemos si entra a reproducirse, porque no hemos encontrado ningún macho incubando. Pero también tiene que ver con la forma en que lo estuvimos pescando, ¿no? Bien. ¿Cuántas especies de bagre de mar existen, marinos? Sí, obviamente de mar. ¿Cuántas especies existen y cuáles son las que penetran al Río de la Plata? Por lo que yo tengo entendido, solamente Geniden barbus, y después creo que estaba Planifrons, y hay un trabajo donde nombran a 4 especies, pero las diferencias son muy sutiles. Yo no me acuerdo el nombre de las 4 especies en las cuales están incluidas estas dos. Bien. Sí, pero serían 4. Yo he vacacionado en Recife, en Salvador Bahía, he pescado y he sacado bagre de mar en esos lados y procuraba buscar algún tipo de diferencia con el de acá y a simple vista no he podido. Yo no sé si tengo que mirar algún detalle muy específico, pero nada, bagres pescados a miles de kilómetros, no le veía la diferencia con el bagre nuestro de aquí, del Río de la Plata, Sí. Así que no sé si podría ser la misma especie, pero vos me estás hablando que todas las especies tienen diferencias mínimas, ¿no? Sí, tiene muy pocas diferencias, generalmente tiene que ver con la parte ósea, hacia los huesos, o con algunas espinas que tienen en la base de las branquias. El número de espinas muchas veces define la especie, como pasa también con el pejerrey. Claro, nada que yo pudiese ver desde afuera, digamos. No, es muy sutil la diferencia. Es una especie que se adentra a aguas muy profundas. En general nosotros los pescamos a tiro de caña en las playas, pero ¿va muy adentro en el mar o es más bien de hábitos costeros? No, fuera de la etapa reproductiva sí va mar adentro, aunque hay algunos que dicen que cuando el bagre terminó la etapa reproductiva permanece dentro de pozones como inactivo, ¿sí? O baja su tasa de metabolismo. Pero no hay pruebas, hasta ahora no hay nada, o sea, no se sabe a dónde va. Se sabe que una vez que termina de reproducirse, vuelve mar adentro. Hay un trabajo que habla que pescadores artesanales dentro de su pesca salió bagre marino, lo cual no es muy común. Generalmente quienes están en contacto con el bagre marino son los pescadores deportivos, como decís vos, con caña lo traen. Entonces, en esos casos va a ser muy difícil que puedas encontrar algún macho que esté incubando, porque si está incubando difícilmente se vaya a alimentar. Aquí el Pela77 nos pregunta si se han hecho programas de marcado de bagres, tal como tenemos a veces con el dorado, con el sábalo, con nuestras migratorias del litoral. ¿Hay algún estudio? Y incluso con los tiburones, hemos tenido recapturas de tiburones marcados en Mar del Plata, en el sur de Brasil y demás, con 2.000 kilómetros de recorrido en un solo año.
¿Con el Bagre se ha hecho algo similar? ¿Algún programa marcado? No, está en nuestros proyectos. Lo que pasa es que, como justamente acá en Río Negro, ¿no?, lo que es Patagonia se sabe tan poco, empezamos por de hecho tenemos un proyecto que es bioecología, como para poder describir todas las características. Ya estamos haciendo la parte de alimentación, que es diferente a lo que tiene Brasil, la alimentación que tiene el Bagre acá. Vamos, el segundo punto a trabajar, hay una becaria que con la pandemia tendría que haber empezado a trabajar y no pudo llegar hasta Viedma, pero con ella vamos a empezar a trabajar todo lo que es la costa atlántica, y la idea es llegar hasta Santa Cruz. Y a su vez estamos trabajando en conjunto con otra investigadora de exactas de la UBA, que trabaja en toda la parte de crustáceos, que es lo que vimos que predomina en el Bagre. Y a la vez, en el laboratorio que comparto, trabajo con una química y con su becaria, y ellas están haciendo justamente la parte química de lo que es músculo, hígado, branquias. Y bueno, y Esteban Aviviano, como dije antes, él trabaja más que nada para la parte de química de otolitos y química de la espina. Entonces, lo que buscamos es complementar, que cada uno pueda hacer estudios diferentes y que tengamos una información general a compartir en lo que es toda la distribución del Bagre. Vos sabés que allí podríamos intervenir con mucha felicidad y alegría a los pescadores en un programa de marcado. Realmente le cambiaría mucho la cabeza al pescador. En vez de llevarse los 50, marcar los 50, devolverlos y esperar que un día alguien le diga tu Bagre fue pescado en otro lado. Eso sería maravilloso, y realmente la reacción del pescador deportivo a los programas de marcado ha sido muy positiva, por ejemplo, en el litoral. Aquí con los tiburoneros pasó lo mismo. Ojalá se efectivizara algún tipo de programa de marcado. Hoy en día incluso hasta podés con una foto de teléfono y individualizando una marca, ya colaborar, y con eso lo mandás rápidamente y eficazmente. Así que nada, sería a pensar y a desarrollar, estaría muy bueno. Sí, especialmente con esta especie que tienes tanta distribución. Bueno, confirmar que lo que químicamente dice que es una población diferente, bueno, ver que siempre se distribuye en lo que es Patagonia, y ver si después cambia, por algún motivo, o cambia las características del medio, si es que cambia su distribución. Sobre todo porque puede alcanzar los 30, 36 años, entonces tenemos un tiempo para encontrar la marca bastante prolongado y ver qué pasó en esos años. El tamaño no va a ir con la edad, sino con el tipo de alimentación que tuvo, deduzco, ¿no? Pero un Bagre de 36 años, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Un Bagre de qué tamaño? Y no, obviamente es mayor a 1 metro, si tuvo una buena alimentación, supongo que puede superar ampliamente el metro, pero son esas especies como las que vos me mandaste la foto, que no por acá ya no son tan comunes, o nosotros no los vemos, animales tan grandes, pero sí debería superar. Hablando de fotos, vi una foto tuya, creo que tiene unos años ya, pero muy conmovedora, de un macho Bagre de mar con toda la boca llena de huevas, ya con los pequeños alevinos formándose ahí dentro, y esto me hace preguntarme, dado que ese macho con esa boca llena de huevos no puede comer, ¿cuánto tiempo dura esa incubación y cuánto tiempo pasa de hambre ese macho sin alimentarse, me imagino? Porque no hay por dónde. No, obvio. No, esa foto me la pasó Esteban Aviviano, y bueno, justamente lo que dice la bibliografía es que esa incubación puede durar 2 meses. Por lo tanto, es muy... ¿Cómo? ¿Se escuchó? Tremendo. 2 meses, sin comer ese macho. Eso es lo que figura en la bibliografía. Sí, generalmente noviembre, diciembre es donde se produce la reproducción, y en febrero recién eclosionan. Entonces, eso es lo que figura en la bibliografía. Yo de acá, de Río Negro, no puedo decir nada que con los que estamos trabajando, porque hasta ahora no lo hemos encontrado. Ojalá... Las zonas de desove aquí en el Río de la Plata, ¿las tienen identificadas exactamente? Porque podrían ser lugares a cuidar, ¿no? Las zonas de desove. Y es todo lo que tiene que ver con la Cuenca del Plata. Todo lo que es esos ríos
son todos zonas de desove del bagre marino. Sí, ¿Se sabe algo en realidad de cómo ¿Se sabe cómo es el debería, cortejo? Si son varios machos fecundando una hembra, ¿se sabe algo de eso? ¿Cómo es? mira, yo creo que es bastante diferente porque en muchos casos no hay información en cuanto a lo que es bibliografía científica. Sí, cuando uno lee revistas que tienen que ver más con la pesca, hablan que, por ejemplo, en el norte o en Buenos Aires incluso, se ven los cardúmenes de bagre marino, se ven desde la superficie. Nosotros acá jamás vimos eso. El bagre permanece en el fondo. Otros hablan de que el bagre salta. Acá lo único que salta es la carpa y la lisa eventualmente, si llega a ingresar. Pero Sí, no hemos claro, visto ¿no? ese comportamiento. Nosotros tampoco, como pescadores. Bagre de mar saltando, la verdad que no hemos visto jamás. Claro, yo lo he leído en una revista de pesca hablando de que se manejan en cardúmenes. Nosotros acá no los hemos visto en cardúmenes. Sí que bueno, cuando entra en cantidad, hay mucha cantidad y los pescadores no les gusta porque cada vez que tiran la caña lo único que sale es bagre, que es mucho más voraz que el resto, pero la verdad ese comportamiento yo no lo he visto y tampoco lo he visto publicado en alguna revista científica. Te hago un paréntesis porque tengo un colega de Paraguay que nos está mirando, se llama Te Canto el Pique, su nickname, y lo que está preguntando si por ahí no es tu área, pero por ahí sabés, si la corvina de río es una adaptación de la corvina marina que se aclimató hace muchísimos años y que generó una subespecie. Obviamente debe tener un origen marino, ¿no? Me imagino. Pero bueno, esta corvina de agua dulce que se pesca en Formosa y en Paraguay, lejano parentesco, ¿no? Con la de mar. Mira, sí, no es una especie con la que yo haya trabajado, pero no es una subespecie, sino que es una especie, sí pertenece a la misma familia que la corvina rubia, por ejemplo, conocemos, la corvina negra, pero es una especie que es de agua dulce. ¿Sí? Sí, de hecho uno mira sus otolitos y son diferentes, son especies completamente diferentes. Okay, Pero en cuanto a la evolución, la verdad es que no sabría decir, tendría que buscar algún árbol filogenético y pasarlo, pero no manejo ese tema. Guille Iván Ramone, que es un naturalista y un observador de aves, nos preguntaba algo que creo que ya respondiste antes, si eclosionaban los bagres de mar en el mar o en el río. Creo que dijiste que en el estuario, ¿no? Sí. La eclosión se produce en el estuario, o sea, ingresa el macho incubando los huevos río arriba, pero igual generalmente está dentro de lo que es los márgenes del estuario, ¿sí? Igual nosotros acá lo que hemos visto es que lo que tiene que ver influencia de marea y sería el estuario sería hasta San Javier, que es una de las localidades que tenemos cercanas. Pero llega incluso, tenemos registro de que llega hasta General Conesa, que son unos cuantos kilómetros río arriba. Pero el desove sí se produce más cerca de la desembocadura, dentro del estuario. Y quiero creer que en bancos o en aguas bajas, ¿no? Porque me imagino, nosotros cuando los pescamos en pozones, usamos plomos grandes, pesados, como te decía, de hasta 500 gramos en algunos casos, que a veces vienen llenos de mugre, que ahí abajo debe haber una correntada terrible. No me imagino una hembra de bagre de mar desovando ahí con un huevo que se lo lleva a la corriente velozmente. Me imagino que deben buscar algún lugar. Sí, generalmente los estuarios son zonas de desove para cualquier especie de pez, porque justamente ofrecen espacios de poca profundidad, espacios reparados y de buena alimentación. Entonces, esos sectores es donde hay desove, entonces esas larvas, hay distintas estrategias. Perdón, hay algunos huevos que tienen estructuras que le permiten adherirse a algún tipo de vegetación o adherirse a algún tipo de sustrato, piedras que haya en el fondo, otros los esconden. Hay muchísimas estrategias. En el caso del bagre de mar, lo que hace es tener un lugar donde, si el macho sobre todo tiene que atrapar esos huevos, fecundarlos y llevarlos en la boca, se supone que el lugar tiene que ser de aguas sumamente tranquilas. También que los huevos son bastante grandes, ¿no? Sí, los hemos visto. Yo no sé si en el caso ese de la foto eran huevos ya con bastante grado de avance en la cría del alevino o eran huevos recién recogidos por ese bagre, pero se veían huevos como, no sé, como una canica, por ejemplo, del tamaño sí. plan.
pero si la miras en detalle se ven los dos puntitos negros que corresponden a los ojos, la espinita, y la parte más grande de ese huevo es el vitelo, o sea, el alimento que va a nutrir esas primeras etapas hasta que eclosione. Te quería hacer una pregunta que me interesa sobremanera, porque justamente como estamos pregonando esto de no matar por demás bagres de mar, si los devolvemos, ¿existe un porcentaje importante de sobrevida? Obviamente sí. Si no ha quedado muy interesado con el anzuelo, si más o menos lo ponemos anzuelo grande, el anzuelo hace ingresar. Sí, en general se devuelven perfectamente. Ahora yo lo que he notado, por ejemplo, en San Blas, Bahía San Blas, es que el pescador que antes lo tiraba, lo devuelve. He visto la práctica desde la costa y el pescador cuando saca tallas pequeñas las devuelve. Y los animales se acomodan rápido. Sabés que todo evoluciona en la vida y nosotros hemos estado probando con distintas especies una línea de anzuelos circulares, que son también muy usados para la pesca de tiburón. El anzuelo circular hace que se enganche de los costaditos de la boca, que no se lo traguen. Y tratándose de glotones como estos, como no tiene la punta expuesta, sino hacia adentro, hacia la pata misma del anzuelo, el anzuelo, una vez que el pez engulle el bocado, gira de una determinada manera para quedar de costado. Esto facilita la devolución. Será cuestión de ir probando, dar con el anzuelo adecuado para el bagre de mar y generar así. Pero bueno, para pasar a ese segundo paso, primero quería saber si era importante la tasa de sobrevida del bagre, porque mucha gente dentro del mito y para justificar la muerte te dicen, ya cuando lo sacaste se descomprimió, no sé qué, la vejiga, le explotó todo, se muere igual, te dicen cualquier cosa, entonces es bueno dejarlo sentado. Se puede devolver un bagre de mar y va a vivir. Sí, se puede, sí. Y bueno, por eso justamente lo que vos decís de los anzuelos, es importante que empecemos a trabajar en conjunto pescadores con investigadores, porque ustedes tienen esa experiencia de campo y buscar alguna solución en conjunto me parece lo ideal. Sí. Te quería hacer una pregunta. En la pesquería de sábalo, que pone redes extensas en el estuario para atrapar, bueno, grandes cardúmenes, ¿cae incidentalmente también el bagre de mar o se manejan áreas distintas y no hay una muerte significativa, digamos, de bagres de mar dentro de la pesquería de sábalo? Mira, yo mucha información del bagre marino en lo que es el norte o lo que es, salvo que esté en bibliografía, la mayor información que tenemos, con la que estamos trabajando, es todo lo que es Patagonia. Así que en conjunto con el sábalo no, pero generalmente las redes, yo te puedo hablar de nuestra experiencia acá. Nosotros con cualquier red que podamos llegar a tirar acá, el bagre cae, o sea, queda atrapado. No es necesario que esté a mucha profundidad, ¿sí? Okay. También convengamos que el Río Negro tiene la particularidad que está muy influenciado por la marea. Entonces uno puede poner una red y en un momento está muy baja y en un momento está más alta, ¿sí? Porque la diferencia de marea es bastante marcada. Perfecto, sí, como el Río de la Plata, que es un río mar. Nosotros tenemos ciclos cada 6 horas de creciente bajante, aquí también estamos así. Y el bagre de mar, así como lo hemos pescado en pozones profundos de 30 metros, como te contaba antes, con plomadas pesadas, también lo pescamos en berizo a 6-7 metros. Así que necesariamente, no necesariamente hay que buscarlo en ámbitos demasiado profundos. Tenemos variedad. Y bueno, sí. Acá en Río Negro está en mucha menos profundidad. En menos profundidad, mirá, en 2-3 metros. Sí. Claro, interesante. Sí, seguramente cuando el pescador de costa también hace lances, a veces saca un bagre de mar a, no sé, 60 metros de la orilla y capaz que no hay más de 2 o 3 metros también. Sí. ¿Dónde el pescador deportivo puede bucear para encontrar información fidedigna, buena, científica respecto de esta especie? Y generalmente nosotros lo que hacemos cuando lo googleamos es poner el nombre científico, como estabas hablando vos, Tachysurus, es el nombre más antiguo. Después tuvo otro nombre y el actual es Genidens barbus. Y si uno pone ese nombre, pone bagre marino y al lado le pone, no sé, la localidad donde quiere sacar información, o pone biología, o pone, por ejemplo, Avigliano, o
o no sé, pone reproducción, seguramente sale información sobre eso. O si no, me pueden contactar. Si tienen alguna pregunta específica, me pueden contactar o al Facebook, o al Instagram, o al correo. Marcelo Piojo Sáenz, ¿te conoce? Marcelo sí. Piojo Sáenz. Bueno, porque aquí dice, lo que pasa es que no vamos a pescar bagres, así que los anzuelos son propios de la pieza que vamos a intentar pescar. Bueno, gracias Andrea y amigos biólogos. Bueno, Marcelo debe ser del sur, de allá cerca tuyo, porque aquí en el Río de la Plata sí vamos a pescar específicamente bagre de mar. Las excursiones de los guías de pesca son específicamente al bagre de mar y se pesca en su gran mayoría por el tipo de carnada. De repente vos, en los pozones del Delta o del Guazú o de la Martín García, si vos tirás un calamar, no estás intentando pescar otra especie. Eso es para el bagre de mar. Podés llegar a tener un bagre blanco que te tome esa carnada extraña, pero verdaderamente aquí sí se pesca el bagre de mar como objetivo. Por eso la importancia, y por las matanzas, y por las escenas que vemos de bueno, apuntar a cambiar un poquito la cabeza. Te quería decir... Acá no se consume el bagre de mar. Claro. Te quería preguntar lo siguiente. Bueno, las especies, tengo entendido que pueden cambiar o hacer ese switch de agua marina a aguas salobres o dulces, se denomina neuralina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se cambia ese chip en un pez para adaptarse de un agua de condiciones tan distintas, ¿no? Como pasar de mar al río? ¿Cómo puede hacer el pez eso? ¿Por qué ese pez sí y otros no? Digamos, ¿qué se modifica en su organismo para que eso pueda pasar? No, no es la única especie que tiene esa tolerancia. Lo encontramos también en los pejerreyes, lo encontramos en las madrecitas de agua. Claro, generalmente lo que tienen es una capacidad de regulación osmótica o regulación. Yo en fisiología mucho no he indagado, pero debería, o sea, si uno sigue la lógica, lo que debería es tener una capacidad de poder regular la cantidad de sales en el cuerpo en relación a las sales que lo rodean. Pero igual tampoco es que es un tiempo muy prolongado, ¿sí? Los bagres estos no ingieren nada. Los que entran al río, recordad que son siempre los machos que no se están alimentando, los que se van a reproducir, ¿no? El resto de los machos que ingresan sí se alimentan. Nosotros por lo menos todos los que pescamos acá estaban alimentados, pero tiene que ver con la capacidad osmótica principalmente que tienen esos peces y la tolerancia a las diferencias en la salinidad. Pero bueno, insisto, yo no soy especialista en fisiología, así que no podía darte una gran explicación. Bueno, Andrea, vamos llegando a los minutos finales de la charla y yo, bueno, quiero agradecerte. Sé que es tu primer vivo de Instagram y espero que te hayas sentido cómoda y viste que nada, es una linda vía de contacto que nos permite vincularnos con amigos que nos hacen preguntas de manera directa. Es una linda forma de diálogo y de concientización y de llegada a mucha gente. ¿Querés dejar alguna reflexión final que involucre a los pescadores deportivos y, bueno, que haga un llamado a cuidar esta especie tan hermosa? Sí, justamente me quedo con eso que dijiste. Para mí es una especie muy particular porque tiene características que comparte con muchas otras especies y que no es el general de los peces, ¿sí? Lo del comportamiento, lo del cuidado de la cría, lo de la longevidad que alcanza, lo que tarda en alcanzar la madurez sexual y por sobre todas las cosas, yo lo que apelo primero es que podamos trabajar en conjunto, ver en qué se puede beneficiar un pescador con la información que le podamos dar nosotros. Nosotros sí tenemos claro con qué nos podemos beneficiar trabajando con pescadores. Pero bueno, estaría bueno el ida y vuelta. Nosotros estamos trabajando particularmente de lo que es Río Negro hacia el sur, así que todas las muestras que capturen son bienvenidas como para poder seguir avanzando en cuanto a información, alimentación, reproducción del pez.
pero por sobre todas las cosas, que yo lo hago mucho desde mi Facebook, es que tomar un poquito más de conciencia, ¿sí? Hay algunos que son pescadores deportivos de toda la vida y históricamente de toda su familia, y hay algunos que son oportunistas. Yo lo que quiero más que nada es que tomen conciencia que esa foto que yo te mostré donde le cortan la aleta caudal, o sea, la cola, y la dejan tirado en la costa, con el peligro que puede ser incluso para la gente. Y además, los primeros años que yo vi el bagre de mar, le sacaban como la tapita del abdomen y los dejaban tirados completos. Entonces, ese tipo de cosas, si el animal les molesta porque les parece que no están pescando la especie que quieren pescar, bueno, es cuestión de sacarle el anzuelo y devolverlo al río, o no salir a pescar en esta época en el Río Negro, en lo que es la distribución del bagre, en la época del bagre, porque todos sabemos que ingresa el bagre, que el bagre es voraz y no tiene mucho sentido pescar para matar, dejarlo tirado en una costa. Totalmente. Apelo más que nada a eso. Gracias, Andrea. Escúchame, antes de irte la del estribo, el bagre de mar tiene unas púas que nos dejan un veneno importante. Sí. Llevar tranquilidad ante algún pinchazo de que esto no es letal. ¿Y cómo debemos actuar ante un accidente de esa naturaleza? ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé, además de acudir a un médico, pero normalmente estamos, no sé, en el medio de la isla Martín García, hasta que volvemos tenemos un par de horas como mínimo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante un accidentado con chuza de bagre? Bueno, yo lo sé por pescadores. La primera es la más clásica de los pescadores, es orinarse sobre la zona para que quite el ardor. ¿Sirve eso? En algunos casos sirve, en otros casos otros pescadores me han dicho que no, y que otros pescadores mucho más idóneos les han dicho que frotarse el ojo del bagre sobre la zona donde se han pinchado les quita el dolor, el ardor. No sé, yo no me ha pasado por suerte. La dejamos como tarea para lograr de las dos partes a ver cómo se resuelve ese tema. Andrea, vos sos bióloga, sí. Bueno, egresada de la UBA y bióloga, y tu doctorado fue en otolitos de pejerreyes en Argentina. Sí. Si te parece, me encantaría hablar sobre pejerreyes con vos, ¿eh? Puede ser otra charla. Mentirosos del agua. Sí, perfecto, sí. Los mayores mentirosos de los peces son. ¿Sí? Sí, son los peces más mentirosos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de adaptación increíble. Entonces, cuando vos crees que es una cosa, ya dejan de serlo. Qué bueno, lo dejamos de gancho para la próxima charla, no avancemos más. Gracias a toda la gente que participó. Está muy agradecida, Ale Nochetti, Pesca Jaque, El Pela, Guille Iván Ramón, Chelo Rubino, tu amigo de ahí de Viedma. Todos están muy contentos de estos intercambios que hemos tenido. Aquí estamos los pescadores deportivos para hacerte útil, para hacerles útiles a todos los investigadores en todo lo que podamos ayudarles. Y gracias por nutrirnos de sus saberes. Creo que estos vínculos son necesarios, estamos en la era de la comunicación, y hacer llegar a la gente buena información es tarea de comunicadores y de científicos. Te mando un beso grande. Igualmente, gracias. Gracias.